todos. En Testera tenemos las siguientes personalidades: Carlos Camargo, representantes del PNUD, Gustavo Pedraza, representante de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, al licenciado Óscar Ortiz, representante de la Gobernación, y expositores que están en este momento. Tenemos a Juan Gabriel Valdés, expositor invitado de Chile, y a la doctora Raquel Salavarría, expositora de Cuba. Para iniciar este acto vamos a cederle la palabra al licenciado Gustavo Pedraza, representante de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria. Muy buenas tardes. Es una satisfacción para el comité organizador, el PNUD, compuesto por el PNUD, la fundación que represento, y el Tribunal Supremo Electoral. No cabe duda que el debate, el intercambio de conocimientos, de experiencias entre nuestros países es uno de los mejores espacios para poder conocer, evaluar cómo es o cómo está el desempeño en el campo político de nuestros países. Este evento es un esfuerzo que se está haciendo simultáneamente en La Paz, en Cochabamba, en Tarija y en nuestra ciudad. Y el objetivo es justamente ese: conocer cuáles son las percepciones de otros países, de otros representantes, cuál es el lado complejo, cuál ha sido el resultado, y al final de cuentas este intercambio de ideas nos dará la posibilidad de valorar, ¿no?, cómo es el desempeño del proceso democrático en cada uno de nuestros países. En el caso nuestro, en el caso de Santa Cruz, vamos a incidir en el tema de las formas de organización política y políticas públicas. Las políticas públicas vistas como las herramientas para poder traducir en resultados las consignas, el proceso de cambio político y cada uno de los proyectos de Estado que se viven, que se tienen en cada uno de los países de nuestra región. Creo que, reitero, este es un buen momento para revalorar la relevancia de las políticas públicas y su efectividad, y también la relevancia de las formas de organización política que han ido presentándose con formas de mutación, con formas de cambios o de reconfiguraciones en el campo político en cada uno de los países, particularmente en Sudamérica. Aprovechemos la presencia de nuestros invitados de Chile, de Cuba y de Argentina, que esta tarde nos están acompañando, para poder aprender, para poder procesar esta información valiosa que va a ser expuesta a continuación. El formato del evento va a ser una exposición de unos 40 minutos, primero 30 minutos, y después vamos a hacer un descanso rápido, un coffee break, para posteriormente pasar a otras dos exposiciones, y de ahí vamos a abrir el debate con los respectivos mecanismos de moderación. Reitero el agradecimiento a nombre de las tres organizaciones que están patrocinando este seminario, y agradezco la presencia nuevamente de todos ustedes. Muchas gracias. Seguidamente vamos a tener las palabras del representante de la Gobernación, el licenciado Óscar Ortiz. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las personalidades, líderes, dirigentes y académicos que han atendido esta invitación
del PNUD y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria. Felicitar también a ambas instituciones por esta iniciativa y por promover permanentemente el debate de los temas de interés público. Quiero saludar muy especialmente a doña Raquel Salavarría, al señor Fernando Jaime y a don Juan Gabriel Valdés, quienes serán los expositores de hoy, transmitirles el saludo muy cordial del gobernador Rubén Costas, quien se encuentra hoy haciendo visita a las provincias. También de parte del gobernador Rubén Costas quiero presentar un saludo muy especial para don Juan Gabriel Valdés, exministro de Relaciones Exteriores de Chile, pero sobre todo una persona que el año 2008 tuvo un papel trascendental en la historia de la paz en Bolivia y en Santa Cruz. Yo quisiera destacar el papel que él tuvo como representante de la presidenta Bachelet, quien entonces presidía UNASUR, en todas las mesas de diálogo que hubieron en Cochabamba en septiembre de 2008 y los meses posteriores, en circunstancias que sabemos que fueron muy difíciles para toda Bolivia y particularmente para Santa Cruz, sobre quien avanzaba una marcha que sabemos que hubiera podido generar una confrontación de muy graves consecuencias, y ese grupo de la comunidad internacional que dirigía don Juan Gabriel Valdés tuvo un papel determinante en evitar que eso pudiera degenerar en un conflicto civil que todos hubiéramos lamentado. Así que muchas gracias, don Juan Gabriel Valdés, por todo ese esfuerzo y ese trabajo que realizó en esa oportunidad. Creo que los temas que nos plantean son muy importantes. Es fundamental discutir y debatir sobre la democracia, puesto que es un tema no solo apasionante, no solo importante, al cual todos debemos abrazar por principios, por valores, por formación, sino que además es obviamente trascendental en este momento y para nuestro futuro. Al mismo tiempo que en Bolivia existe un proceso político en el cual se entiende que se está profundizando la democracia vía la oportunidad de incluir a sectores que se sentían excluidos de la representación política, también en muchos otros sectores sentimos que lo que en la teoría debe ser la práctica democrática, en los hechos no se la respeta y no se la practica cuando se están presentando lo que nosotros consideramos violaciones a los derechos humanos, atropellos a las instituciones democráticas y obviamente desconocimiento de las autoridades democráticamente electas. Creo que es fundamental, entonces, en estas condiciones, discutir estas contradicciones, cómo Bolivia obviamente puede resolver los problemas históricos que siempre ha tenido de falta de inclusión social, pero al mismo tiempo respetar los derechos democráticos, los derechos humanos de todos, los que son afines y los que no son afines a las mayorías coyunturales que en toda democracia pueden haber en determinado momento. El segundo tema, y que en realidad es el que nos han dejado para Santa Cruz en esta distribución de la discusión que plantea estos tres foros simultáneos, obviamente son los modelos de desarrollo, y esto está muy relacionado con las políticas públicas. Creo que esto es importante porque es algo que en realidad se discute muy poco en Bolivia, en nuestro medio. ¿Cuál es el debate que hay sobre políticas públicas? ¿Cuál es en realidad los avances o cuáles son los avances que estamos teniendo sobre las distintas áreas que caracterizan una situación donde el 60% de los bolivianos continúa viviendo en situación de pobreza? Hay estadísticas que nos dicen que se ha disminuido la pobreza extrema
que básicamente está caracterizada por la imposibilidad de poder alimentarse suficientemente. Pero aún existen muchas otras áreas y factores en los cuales tenemos que trabajar y tenemos que debatir. Sería bueno que en el país, por ejemplo, hubiera un amplio debate sobre cómo se está avanzando o no se está avanzando en materia de salud pública, o discutir de verdad lo que debe ser el problema de fondo de la educación. Se ha aprobado una nueva ley de educación con muy poco debate, pero la cual en ningún momento contempló realmente un debate sobre la calidad de la educación. Simplemente se estableció quién va a administrar la educación, además centralizándola a niveles anteriores a lo que ya existía con la ley de centralización. Y todo esto nos muestra que en realidad en materia de políticas públicas no tenemos realmente un debate a profundidad en el país. Lo mismo podríamos decir de los modelos de desarrollo. Se ha criticado mucho el anterior modelo de desarrollo basado principalmente en el sector privado y un Estado regulador. Bueno, ¿cuáles son los resultados de lo que ha reemplazado ese modelo de desarrollo en el cual el sector estatal concentra buena parte de la economía? ¿Cuál está siendo el resultado de las empresas estatales que se han creado? No conocemos ni siquiera los estados financieros de las mismas. Todo esto creo que son simplemente ejemplos de la importancia entonces que debiera tener la discusión, tanto del modelo de desarrollo que debemos seguir como de las políticas públicas que debiéramos aplicar en cada caso. Solo para terminar, mencionar un trabajo que creo muy interesante, ha publicado recientemente una fundación mexicana, la Fundación Ethos, donde cuando define el índice de la pobreza habla de dos tipos de categorías. Una, la que llama la pobreza del hogar, los ingresos, los accesos a servicios básicos, las condiciones de vivienda, las condiciones con las cuales se puede cocinar, la calidad de las paredes, pero también define lo que llama la pobreza del entorno, y ahí entran los derechos, las libertades que todo ciudadano, que todo ser humano merece tener. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana o sus garantías democráticas o el respeto a sus libertades, la calidad de la gestión de las políticas públicas. Entonces, solo destacar nuevamente que es muy importante que el PNUD, la Fundación Multipartidaria, nos ofrezcan esta oportunidad de desarrollar este debate que es fundamental para todos. Un debate con dos temas o tres temas muy relacionados: democracia, modelo de desarrollo y políticas públicas. Y por eso, una vez más, felicitamos a las instituciones organizadoras y agradecemos a los expositores que han venido a compartir las experiencias de sus sociedades sobre estos temas. Muchas gracias. La democracia no se agota solamente en procesos electorales. La democracia es una cultura, es una forma de vida. Y la democracia tiene una base fundamental que es la gobernabilidad. Y gobernabilidad implica capacidad de generar políticas públicas y hacer buena gestión pública. Y de eso precisamente vamos a empezar a hablar en este seminario internacional, y vamos a invitar a don Juan Gabriel Valdés de Chile. Don Juan Gabriel Valdés Sublete es cientista político y diplomático chileno, ex ministro de Estado del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Realizó estudios de Derecho en la Universidad Católica de Chile y Ciencias Políticas en la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. En 1976 trabajó en el Institute for Policy Studies de Washington como investigador ayudante del ex canciller Orlando Letelier, y luego en México en las organizaciones
del exilio chileno y fundó el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Fue profesor de Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. En 1986 y 1987 fue investigador visitante de las universidades de Notre Dame, Indiana y Princeton. Ha publicado Pinochet's Economist, The Chicago School in Chile en Buenos Aires y luego en los Estados Unidos por Cambridge University Press. Queremos aprovechar, antes de darle la palabra a don Juan Gabriel Valdés, de saludar a la licenciada Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral, que ha llegado a acompañarnos esta tarde. Le damos la palabra a don Juan Gabriel Valdés. Va a oficiar como moderador de este panel el licenciado Gustavo Pedraza, de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria. Muy buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a los organizadores de este foro, al representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al Tribunal Supremo Electoral y a la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, así como a otras organizaciones universitarias que se han congregado en torno a este debate. Quiero agradecer también la presencia en esta mesa de amigos, distinguidos representantes de estas organizaciones y muy especialmente al licenciado Óscar Ortiz, representante de la Gobernación, cuyas palabras hacia mí agradezco con mucha sinceridad. Estoy aquí en representación de CEPAL y de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, quien era la persona que debía estar con ustedes hoy día. Hace 48 horas ella se vio impedida de viajar y me ha pedido que esté con ustedes hoy, cuestión que me produjo la mayor de las alegrías porque no dejo jamás de lado la oportunidad de visitar Bolivia y especialmente Santa Cruz. El tema que los congrega a ustedes hoy es el tema de la democracia y es el tema del retorno del Estado y de un neoliberalismo a la defensiva en la región y también en el mundo. Yo voy a hablar hoy día del contexto del proceso democrático, de aquellas variables que tienen que ver con el desarrollo económico y con el desarrollo social global, que aunque a veces no percibimos de una manera directa, influyen enormemente sobre la forma como nosotros vemos el desarrollo de nuestros países y cómo percibimos el proceso democrático en nuestras sociedades. Cuando pienso desde el punto de vista de los organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y trato de pensar en el conjunto de la región, me doy cuenta en primer lugar de cuán diversos somos. La diversidad en América Latina parece aumentar. Hay gente que ha llegado a proponer, como un ex canciller de México recientemente, de que hablar de América Latina hoy día constituye un ejercicio que puede ser lírico, pero que tiene poca realidad en la medida que América Latina ya no es más una. Es al mismo tiempo una región cada vez más autónoma, en la cual los países se sienten autorizados para tener relaciones internacionales diferentes, vincularse comercial o económicamente con el mundo a una velocidad y con una ambición como no lo habíamos tenido durante siglos, desde el momento quizás de nuestra independencia. La explosión del proceso de vinculaciones internacionales de cada uno de nuestros países no tiene parangón en la historia de la región. Y al mismo tiempo vemos tendencias de la globalización que nos empujan en un sentido o en otro, generando situaciones en las cuales es verdad, hay veces que resulta difícil hablar de una región o hablar de un comportamiento latinoamericano. Hace poco tiempo se publicó un ensayo escrito por un profesor británico sobre América Latina, que ha trabajado toda su vida sobre América Latina,
donde él se refería a la región como una región que caminaba como un barco que descubría poco a poco cómo funcionaba una brújula porque no estaba seguro exactamente hacia dónde iba. Y la razón por la cual él argumentaba de esta manera era porque sostenía que América Latina ha sido siempre relatada. El relato de América Latina no ha provenido del interior de la región, sino que ha provenido de los centros, de los Estados Unidos y de Europa. América Latina se definió durante la Guerra Fría como un continente donde se desarrollaba de manera brutal el conflicto este-oeste y donde en definitiva estaba ya sea la lucha por el socialismo y por el establecimiento de un tipo de socialismo que por lo demás a partir de una revolución continental sería idéntico desde México hasta Bolivia o hasta Chile, o bien como un lugar donde se daba una lucha heroica por la libertad en contra de la presencia soviética en la región. América Latina era la Guerra Fría expresada en un territorio específico. Y cuando cayó el muro de Berlín, vino otro relato de América Latina, que era un relato de un continente que, puesto bajo el ojo del Fondo Monetario y de una serie de organismos internacionales y bajo la propuesta del consenso de Washington, desarrollaba una manera de integración a los mercados globales a partir de ciertas reformas liberalizantes o desreguladoras de sus propias economías y por lo tanto tenía un destino idéntico. América Latina toda entera iba a conformarse como una parte del mercado global, integrada a los procesos de desarrollo capitalista que surgieron del mundo tras el fin de la Guerra Fría. ¿Y por qué no, después del 11 de septiembre del año 2001, ante una visión del mundo que ponía en confrontación una guerra o ponía en la agenda una guerra radical, universal en contra del terrorismo, América Latina se conformaba también en una región que participaba en este proceso y por lo tanto algunos la veían, especialmente desde Washington, como un lugar donde el desarrollo de la lucha contra el terrorismo se iba a desarrollar de manera particular. En ese contexto, claro, el proceso de expansión liberal que suponía lo que vino después del fin de la Guerra Fría se cortaba. Ya no había NAFTA en el sentido de la liberalización de todos los intercambios, incluido el tráfico o el tránsito de personas. Surgió un muro entre los Estados Unidos y México, físico. El proceso de liberalización que suponía lo que vino después de la Guerra Fría pareció terminarse. Y de ahí para adelante pareciera como si América Latina se autodefine o encuentra o debe encontrar maneras de contarse a sí misma propias, que no están determinadas por los procesos globales, porque los procesos globales que provienen del mundo occidental hoy día son extraordinariamente confusos, están sumidos en la crítica y en la incertidumbre, y por lo tanto es verdad que los países de América Latina encuentran en su propia dimensión y en sus propias características históricas y políticas caminos que parecen distintos entre sí. Somos más distintos que antes, somos más diferentes que antes, somos más autónomos que antes, pero permanecemos igualmente injustos como región, con una pobreza que clama y con una diferencia social en nuestros países intolerable. La desigualdad es intolerable y es el problema de América Latina. Y al mismo tiempo con un continente que tiene, paradojalmente, una mirada optimista sobre su futuro. Lo dicen las encuestas. Los jóvenes, hijos nuestros, nietos nuestros, piensan que su vida puede ser mejor que la de sus padres. Y en eso contradicen de una manera evidente lo que sucede en el resto del mundo occidental, donde los jóvenes europeos y norteamericanos piensan al revés, que su vida va a ser peor que la de sus padres. Alguien decía que esta era la última región optimista de Occidente en el momento actual. Por lo tanto, es verdad que cuesta hablar de la región en términos muy genéricos y incorporar bajo categorías comunes el conjunto de experiencias y de debates que tenemos en la región.
Lo que sí parece estar ocurriendo, vuelvo al punto inicial, es que en la región se está verificando de maneras distintas un retorno del Estado y una suerte de posición defensiva del mundo neoliberal. Hay una inflexión. Y esto viene de la profunda crisis que se da en los centros. Vivimos una época bastante sorprendente y aparentemente peligrosa. Pensemos lo que está pasando en Europa. Hace una semana atrás, después de un esfuerzo gigantesco, la Unión Europea logra salvar a Grecia del colapso de la deuda para que solamente al día siguiente las agencias de calificación y especialmente Moody's declaren que la deuda de Grecia vale basura y por lo tanto arrasen con un esfuerzo que había costado meses, si no semanas o meses, negociar a los jefes de Estado europeos. Pensemos lo que está pasando en Estados Unidos en un marco en que en cuestión de 48 horas o de algo así, Estados Unidos puede literalmente declararse en quiebra, simplemente por el hecho que la disputa entre el mundo de republicano que desea bajar los gastos sociales y por lo tanto cargar la crisis en aquellos que tienen menos defensa, y la del presidente Obama que desea al revés cargar la crisis sobre aquellos que tienen más y por lo tanto mejorar la situación del déficit con más impuestos, es una disputa de tal manera brutal, es una disputa filosófica de tal manera brutal que está impidiendo un acuerdo y que uno lo lee en los diarios como si fuera la cosa más natural del mundo. Hay una parte importante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que dice que se hizo elegir no para seguir trabajando en la Cámara de Diputados o para ser representante en la Cámara Baja de los Estados Unidos, sino que simplemente para cumplir con el propósito de impedir que este déficit continúe, que el presidente pueda subir el techo de la deuda y que se cobren más impuestos. Por lo tanto, les importa nada, dicen ellos, perder la próxima elección, lo que quieren es hacer fracasar a Obama. Por lo tanto, nunca como antes, hoy día Estados Unidos está cerca de un colapso o de una situación crítica que probablemente va a encontrar una solución, pero que disminuye su capacidad de liderato, disminuye su capacidad de controlar la crisis, más bien prolonga la crisis del 2008 de una manera muy decisiva, muy decidida. Por lo tanto, da la impresión que hoy día vivimos un ciclo internacional que se cierra entre el año 98, con la caída del muro de Berlín, y el 2008, con la crisis financiera y la crisis capitalista global. Hay una década de hegemonía de un tipo de pensamiento centrado en la globalización y el mercado, centrado en el crecimiento económico como la medida principal, que efectivamente parece llegar a su fin. A mí me gustaría pensar a partir de eso en esta América Latina que tenemos hoy, donde retornan los movimientos sociales con mucha fuerza, incluso en Chile, donde hay cada vez más reclamos por más participación y por un tipo de democracia que vaya más allá de lo meramente representativo, sino que acoja aquel tipo de problemas que la gente siente que tiene, y que ese proceso naturalmente está ocupándonos a todos en la región. El año 98, todos lo sabemos, la caída del muro de Berlín lleva a que un famoso autor japonés-americano dijera que se había acabado la historia. Vale decir, la idea de que la historia se acababa estaba en torno a la cuestión de que la democracia representativa constituía la única forma política de avance o de progreso, mientras que el mercado y la forma de globalización del mercado era la única fuente real de generación de riqueza y de producción y de mejoramiento de la calidad de vida de la población internacional o de la población del mundo. De allí surgen una serie de entelequias o de visiones globales que tienen que ver con globalización, liberalización de los mercados, multiplicación de un concepto o de una visión individualista del proceso de desarrollo, desregulación de los mercados, especialmente de los mercados financieros, la idea de que hay un mercado global asistido por una ciencia económica a la cual hay una manera de integrarse, por algo se le llama pensamiento único, debilitamiento de los estados,
reducción de credibilidad de lo público, debilitamiento de los espacios públicos. Y en ese cuadro, que en un seminario ayer mismo en Santiago, Enrique Iglesias decía, era un mundo de certezas en el cual se pensaba que se sabía todo, era evidente que el cuadro de la democracia parecía el más claro. Democracia representativa y participativa, libertades públicas, libertad de prensa, libertad de expresión, desarrollo institucional, concepción de Estado de Derecho. No estoy, por lo tanto, planteando un cuadro crítico en su conjunto. Es evidente que la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría produjo una expansión brutal del proceso democrático, en regiones donde el proceso democrático había sido enormemente difícil de construir. En nuestra América Latina se expande el proceso democrático, el proceso electoral, la capacidad de la gente de organizarse, de formar partidos. Pero también es verdad que ese proceso democrático abre nuevos espacios a la participación que traen nuevas dificultades y nuevos problemas. Yo quisiera hacer una reflexión de cómo los latinoamericanos nos situamos frente a este proceso que comenzó en el 98 y en torno al tema de la globalización. La globalización ha sido mistificada a los extremos más notables en términos ideológicos. Hubo gente que escribió en su momento que el proceso de globalización iba a terminar con los estados nacionales, por lo pronto iba a terminar con la geopolítica. Se pensó que la globalización iba a ser un proceso, era un proceso nuevo, completamente distinto. Era un proceso en el cual la revolución tecnológica, que sí es evidentemente un factor determinante en el proceso de globalización, que ese proceso de globalización iba a obligar a la constitución, ya lo mencioné, de un mercado global, en el cual los capitalismos iban a ser idénticos. Ustedes se pueden imaginar en 10 años algo más distinto a ese tipo de visión que esté escrita, no solamente escrita por grandes teóricos en el mundo central, sino que es aquello que se ha enseñado en las universidades durante los últimos 20 años. Algo más distinto a eso que la aparición como motor esencial de la economía mundial de China, un capitalismo de Estado bajo un partido único, en un cuadro en que las decisiones son tomadas de manera centralizada y en el cual cada flujo financiero está controlado. ¿Qué tiene que ver eso con las fórmulas y con las maneras como se miró el proceso de globalización en un inicio, cuando se predijo el fin o el deterioro de la política y el reemplazo de los criterios políticos por los criterios técnicos? Estoy hablando de literatura de los años 90 y de comienzos del año 2000. Hoy día eso nos parece extraordinariamente lejano y de alguna manera banal. La globalización, sin duda, es un fenómeno extraordinario, viene de, a mi juicio, y en esta materia naturalmente todos podemos tener ideas distintas, viene del desarrollo del proceso capitalista desde hace varios siglos. Lo que pasa es que el empujón y la extraordinaria transformación que genera la revolución tecnológica que hemos vivido en las últimas décadas genera una percepción de que se está operando en tiempo real y que las comunicaciones suprimen la distancia entre regiones. Pero hay dos cosas que la globalización no puede hacer. La democracia y la cohesión social serán siempre nacionales, están siempre instaladas dentro de una comunidad. La idea de una globalización que es capaz de generar una democracia global es mucho más lejana que las posibilidades nuestras de alcanzar procesos democráticos valiosos, estables y participativos en nuestras propias sociedades. Y por lo tanto, la globalización, en segundo lugar, no disminuye, sino que aumenta los riesgos que cada ser humano, cada ciudadano en cada país siente respecto de procesos que no controla. Hay un estudio que indica, citado hace poco tiempo atrás, que 80% de la población del mundo vive hoy en países donde la distribución del ingreso es peor que lo que era hace 40 años.
80% de la población del mundo vive hoy en países en que la distribución del ingreso es peor que lo que era hace 40 años. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de globalización que no era la panacea, que existe, existe, que es una realidad que tenemos que considerar y que tenemos que contemplar, no cabe la menor duda. Pero que era la panacea que se presentó en su momento es evidentemente algo muy lejano de la realidad. ¿Cuáles fueron las transformaciones que hicimos en los 90? Buscamos en primer lugar modalidades de inserción en este proceso global. En América Latina se dieron claramente dos. Una que es la comercial espacial, para ponerlo de alguna manera. Mi país es un país que se destacó en esa línea. Chile no se interesó en la integración regional, sino que buscó negociar directamente con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y buscar formas de integración comercial que dejaban de lado cualquier factor político, cualquier factor territorial en el sentido de constitución de una fuerza considerable de la región. Brasil probablemente es el ejemplo contrario. Brasil ha buscado un tipo de integración territorial, de contigüidad física. Pero nada es tan extremo, por cuanto Chile también ha buscado participar en Mercosur y también ha buscado integrarse y se está integrando de alguna manera con los países vecinos a través de carreteras que recorren de Atlántico a Pacífico. Pero es evidente que se marcaron allí dos diferencias que tienen que ver con un hecho muy crítico en nuestra región, que marca la historia de la región recientemente, que tiene que ver con la opción mexicana de asociarse con los Estados Unidos y de firmar el NAFTA en la década de los 90. Es evidente que la decisión mexicana de orientar su economía y de asociarse con los Estados Unidos produjo América Latina. Brasil lanzó precisamente sus operaciones de generación de un cuadro latinoamericano en la medida en que el NAFTA pareció mostrarle a varios países de América del Sur que México y Centroamérica se encaminaban hacia ese mundo del norte. Pero hay que pensar que desde entonces se lanza una enorme cantidad de negociaciones de libre comercio y de aperturas de libre comercio que hoy día llevan a una relación de muchos países de nuestra región con el mundo asiático al punto de jamás haberlo pensado antes. Es evidente que la relación de los países latinoamericanos hoy con las economías asiáticas constituye un factor extraordinariamente determinante en lo que viene y en la forma como nos vamos a instalar en el proceso global. En segundo lugar, la globalización o el tratamiento de aquello que se nos expuso o se nos planteó como forma de desarrollo a fines de la década de los 90, estuvo marcada por políticas macroeconómicas centradas en el control de la inflación, en una mayor disciplina fiscal, que naturalmente admitieron progreso por cuanto América Latina había tenido y tenía una epidemia inflacionaria que era conocida, casi característica en la región. Habíamos sido, América Latina y el Caribe, escenarios de intensos procesos inflacionarios por muchos años. Y por lo tanto, sin duda que hay un mérito en haber generado formas de manejo de la economía que eran capaces de controlar ese proceso. Pero es evidente que la mirada que dimos entonces era insuficiente en perspectivas de desarrollo. No resolvió ni las fluctuaciones en las tasas de expansión de la economía, ya que no atacó ningún elemento estructural en la dificultad que tenemos para crecer. No resolvió los problemas de precariedad de los mercados laborales y, por lo tanto, no fue capaz de enfrentar el problema de la desigualdad. Las políticas económicas que se han seguido no han sido capaces de enfrentar los temas de la desigualdad, y incluso en países donde han habido importantes esfuerzos para enfrentar el tema de la pobreza y de la pobreza extrema, es evidente que las políticas sociales focalizadas en la pobreza extrema no han permitido reducir los grados de desigualdad. Lo digo pensando especialmente en el caso de Chile, donde el esfuerzo que hizo la presidenta Bachelet fue gigantesco y, sin embargo, las indicaciones que tenemos hoy día respecto de la desigualdad en nuestro país son, si no las mismas, bastante poco distintas de las que teníamos antes en términos de desigualdad. No logramos con esas políticas económicas tampoco separar la brecha o romper la brecha que separa América Latina de Europa o de Estados Unidos. El año 2008, todo el PIB de América Latina equivale al 27% del Producto Interno Bruto del Grupo de los 7. Por lo tanto, los problemas que enfrentamos son que, si bien hemos crecido
si bien es evidente de que el continente parece pasar por un periodo que, visto desde afuera al menos, es de bonanza, esa bonanza no es desarrollo. No hemos logrado efectivamente transformar esa bonanza en una política de desarrollo, ni tampoco la hemos transformado en un motor que sea capaz de reducir la desigualdad. 4 aspectos que limitan la igualdad: los temas de distribución del ingreso, los temas de distribución de la educación, la desigual capacidad para aprovechar la educación y sobre todo un fenómeno que es de reproducción intergeneracional de la desigualdad. La reproducimos a través de generaciones como producto de lo anterior. Por lo tanto, es evidente que en materia económica, a 10 años del inicio de los esfuerzos de liberalización y de modernización de nuestra economía, nos encontramos con situaciones de escasez en términos de lo que quisiéramos. Junto con eso hubo reformas del Estado. Se buscó la modernización institucional, se buscó la formación de recursos humanos, la incorporación de tecnología a los procesos de modernización del Estado y, por último, el tema de la gestión y de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, con resultados disímiles evidentemente en nuestros países. Ninguna de esas cosas era negativa, al contrario, son cosas que debemos seguir haciendo. Modernizaciones institucionales las debemos seguir haciendo. No diré nada de la formación de recursos humanos y de la revalorización de lo que significa el servicio público, particularmente en las nuevas generaciones, y en la incorporación de tecnologías, que es un factor que sigue en el tiempo y que necesariamente va todos los días renovándose. Pero es evidente que necesitamos muchísimo más en lo que es reforma del Estado y enfrentar el funcionamiento de los aparatos estatales en nuestros países. El 2008 nos enfrentamos a la crisis entonces. La crisis del 2008 está demasiado próxima, incluso más. La crisis del 2008 está muy lejos de haber terminado. Y la idea de que se puede hablar de la crisis en pasado, como lo hacen a menudo nuestros medios de comunicación, y lo hacen a menudo muchos de los economistas que enseñan en nuestras universidades, constituye simplemente una ilusión. En segundo lugar, la crisis del 2008, discúlpenme la expresión, es extraordinariamente prosaica. O sea, se trata de una robatina a mano armada. Y esa situación estamos muy lejos de haberla aprehendido en términos de comportamiento y en términos de capacidad de crítica. Es sencillamente un escándalo que hoy día en los países europeos y en los Estados Unidos el tema no haya producido ningún impacto real teórico. A mí me escandaliza que en las universidades se siga enseñando, lo digo por la universidad de mi país, asumo la responsabilidad. En las universidades de mi país se sigue enseñando la economía como si no hubiera habido crisis del 2008. La liberalización financiera constituye un factor de modernidad evidente, hay que continuarla. Cualquier intento de reducir o de regular constituye una amenaza a la libertad individual y algún tipo de frustración en todo lo que tiene que ser la innovación. Por lo tanto, hay ahí una cuestión que es muy dramática, porque la verdad es que la mano invisible del mercado, el 2008, se hizo no solamente visible y existente, sino que bastante artera, porque penetró en los bolsillos de la gente más pobre y en los ahorrantes más pobres de los países desarrollados. Alguien decía que se habían caído todas las mitos y las teorías del capitalismo desregulado. Yo creo que estamos lejos todavía de haber iniciado un debate ideológico y una discusión a fondo sobre estos temas. Antes de ayer se celebró en Santiago el cumpleaños número 80 de Enrique Iglesias, que fue uno de los más importantes secretarios ejecutivos de CEPAL. Y se hizo un debate entre la gente de CEPAL, básicamente, entre los amigos de Enrique Iglesias. Y en ese debate se habló de la CEPAL como una casa de paz, una casa de diálogo, una casa de ideas libres, y se recordó cuando el ejército chileno rodeó la CEPAL con intento de violar su autonomía, luego de haber asesinado a 2 estudiantes bolivianos que murieron el año 73
y cuyos restos ni siquiera fueron entregados a sus familiares porque se les entregó solamente las cenizas. Y Enrique Iglesias hizo un recuerdo muy emocionado de lo que fue ese momento en que él era secretario ejecutivo y cuando recibieron la noticia de la muerte de estos 2 estudiantes y luego lo que fue el asesinato de Carmelo Soria, un experto de CEPAL de origen español que fue secuestrado y asesinado por la policía secreta del régimen chileno. Cuando yo intervine dije que además de casa de paz, de casa de honor de Naciones Unidas, de un lugar donde se intercambiaban libremente las ideas, yo también tenía que decir de que ese era un lugar de controversia, y era un lugar de polémica, y era un lugar de debate ideológico. Siempre fue así la CEPAL. Y ya que se mencionó en mi presentación de que yo escribí un libro que se llama Los economistas de Chicago en Chile, una píldora para retratar cuánto eso es así y cuán importante puede ser recordar eso en el momento en que estamos hoy. Cuando la Universidad de Chicago se hizo cargo de la formación de economistas en Chile en la década de los 50, una de las razones argumentadas en la documentación de la universidad con las fundaciones norteamericanas que financiaron el proceso fue que la influencia de la CEPAL en América Latina y la influencia de Raúl Prebisch en el pensamiento de América Latina era, comillas, nefarious, para decirlo en inglés, que quiere decir nefasto. Y por lo tanto, quienes eran los depositarios de la verdadera ciencia económica debían concurrir al lugar donde estaba la CEPAL para hacer los planteamientos que ha desarrollado una parte importante del mundo económico latinoamericano. Por lo tanto, los trabajos que ha hecho la CEPAL en el último tiempo no son solamente trabajos, sin duda que lo son, trabajos en los cuales la libertad de ideas, la capacidad de discusión, el observar la región y el continente y el mundo se hace libremente, sino que además son trabajos polémicos. El documento sobre la hora de la igualdad que ha producido la CEPAL el año pasado es un documento que vale la pena leer y discutir. De la misma manera como los informes de desarrollo humano del PNUD constituyen ideas nuevas, distintas a lo que predican los medios de comunicación y muchos de los expertos provenientes de los países centrales. Yo creo que el 2008 nos pone frente a otra manera de pensar el desarrollo y de pensar las políticas públicas. Se ha hablado de que el eje de una nueva manera de pensar el proceso es en analizar una estructura tributaria progresiva y eficiente. El encontrar un acuerdo en torno a una reforma tributaria en la región que permita alcanzar más recursos para enfrentar los desafíos de la educación, en particular, constituye hoy día una de las ideas que con más fuerza se expande en los países y en el debate interno de los países. Tenemos una carga promedio de 18% del PIB y es baja tanto en relación con el desarrollo relativo de la región como en las necesidades de recursos que son implícitos en las demandas por educación, por vivienda, por salud que se dan en las poblaciones de nuestros países. No podemos dejar de reconocer que esto se incrementó. El año 90 en América Latina el promedio era 12% del PIB. El 2008 llegamos a 18.4%. También tenemos que decir que se han agregado recursos fiscales importantes a partir de los procesos vinculados a la producción de recursos naturales, en este país, en Chile y en otras partes. Pero es evidente que no basta. La carga tributaria de los países de la OCDE es 2 veces la de América Latina como porcentaje del PIB. No vemos razones como para que un proceso de esa naturaleza no se discuta como una condición para el desarrollo. ¿Cómo avanzar en una cuestión de esta naturaleza? Un segundo punto esencial, además de la reforma tributaria, es la necesidad de avanzar en pactos sociales por la igualdad y el desarrollo estratégico de la región. Hemos vuelto al concepto de que es posible tener un modelo de desarrollo y que no es el mercado el que nos va a definir quién gana y quién pierde. Una pequeña anécdota hoy, paréntesis sobre Chile.
Esto no ha sido un tema de izquierdas, de centros izquierdas o de derechas, por lo menos en nuestro país, en mi país. Los ministros de Hacienda de la Concertación se solazaban con la frase: nosotros no elegimos a los ganadores, los elige el mercado. El problema es que cuando uno enfrenta con esa lógica el desarrollo del medio ambiente, o el desarrollo de políticas energéticas, o el desarrollo de la educación, se encuentra con que, y lo tenemos hoy, tenemos una estructura de educación en la cual la educación ha pasado a ser, para una parte muy importante de quienes la entregan, un simple negocio, sin que efectivamente la obligación de transformar la educación en el eje del desarrollo del país sea lo esencial. En ese cuadro, entonces, la idea de volver a pensar el desarrollo, a pensar el territorio de un país, en que el Estado no necesariamente vuelve a un Estado proteccionista, intervencionista y limitante de la iniciativa privada, porque no necesitamos una asociación entre la iniciativa privada y el Estado, pero sí es capaz de dar incentivos y de configurar una mirada de país que permita la descentralización, el desarrollo y la multiplicación de esfuerzos en torno a cuestiones esenciales del país como son la educación, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, la idea de un pacto nacional de desarrollo, es una cuestión que vuelve a estar encima de la mesa y que lleva a poner en relevancia algunos casos anteriores. Conocemos de pactos de unidad de la nación, como por ejemplo el que adoptó Sudáfrica al salir del apartheid, o de planes o de pactos de reorganización del Estado. El caso español es demasiado conocido. Philip Devlin y Graciela Mogillansky han hecho estudios interesantes sobre 10 casos de pactos nacionales: Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Corea, Singapur, República Checa, Irlanda, en el cual la combinación de una mirada estratégica y de una construcción de alianzas entre los agentes económicos y sociales es clave para el éxito. Con ello se puede centrar el debate en más empleo, más educación, disminución de la inequidad como la cuestión central del proceso de desarrollo y, por lo tanto, del proceso político. En algunos países en que han habido importantes tasas de crecimiento, la cuestión de ser un país desarrollado parece a veces estar muy cerca. Ricardo Lagos decía en un documento que está siendo discutido en Chile hoy día de manera importante que, habiéndose llegado a $15.000 per cápita, el objetivo de alcanzar los 20.000 no es imposible. Pero lo que debemos entender es que de los 15 a los 20.000, lo importante no es necesariamente seguir creciendo de manera genérica, sino elaborar las políticas públicas que están destinadas a mejorar la calidad de vida de la gente. Cuando uno mide, y hay estudios importantes sobre la materia, la calidad de vida de países como Portugal o como los países nórdicos en comparación con los de Estados Unidos, uno se da cuenta que si bien desde el punto de vista del desarrollo del crecimiento del producto norteamericano y del volumen de la economía americana, la distancia es clara, pero desde el punto de vista de la calidad de vida, medido por variables que han sido ya incorporadas por los organismos internacionales como tales, la calidad de vida de los países nórdicos sigue siendo superior. Por lo tanto, eso se debe precisamente a un esfuerzo en materia de políticas públicas. Necesitamos entonces un Estado con voluntad de ser, un Estado que es regulador, un Estado que es eficiente cuando crea productos, no descuida la competitividad, es capaz de participar en la gobernanza global porque los temas globales nos van a seguir influenciando y marcando y necesitamos que nuestros Estados actúen en los temas globales, se asocien para tener peso en los temas globales. No puedo entrar en el tema, pero no deja de ser todavía enormemente frustrante que los países que forman parte hoy día del G20 por América Latina, como son Brasil, Argentina y México, no tengan ni siquiera la posibilidad de reunirse antes de las reuniones globales para plantear o diseñar políticas comunes.
Necesitamos un Estado, en definitiva, que tenga la capacidad de respondernos o de organizarnos para debatir qué tipo de sociedad queremos para adelante y el futuro. Y esos grandes pactos nacionales de desarrollo se tienen que hacer en un marco democrático en que la calidad de la política y la calidad de la democracia permite la participación libre de todos los ciudadanos. Nos enfrentamos a una paradoja. Hay un rechazo a la política y a los políticos que se percibe no solo en nuestra región, sino que en el mundo entero. Hay un rechazo a los partidos políticos y a su capacidad de organizar. Hay un rechazo a los parlamentos y a los parlamentarios por su capacidad de representar. Y al mismo tiempo nunca ha sido más necesaria la política que hoy en la vida de nuestras sociedades. Esa paradoja es una paradoja de corto aliento, puede transformarse ya no en una paradoja, sino que en una suerte de explosión en algunos países si no sabemos manejarla bien. Queremos una democracia que funciona advirtiendo y permitiendo la existencia de pensamientos conflictivos y de alguna manera de polémicas y de debates a fondo, pero no queremos una democracia basada exclusivamente en una beligerancia que lleva a situaciones de radicalización que hacen imposible la vida de la comunidad. Por lo tanto, el tema de la calidad de la democracia, el respeto por los derechos humanos, el respeto por las minorías, la capacidad de una sociedad de encajar su cultura con su marco institucional, de desarrollarlo pero en un contexto que permanentemente respeta los derechos de las minorías, constituye un factor enormemente fundamental para lograr el desarrollo. No hay y no va a haber desarrollo más que sobre esa base. Podríamos encontrar gobiernos que son capaces de, a partir de un mercado interno o de un producto milagroso, encontrar formas de crecimiento en los números. Pero no vamos a lograr transformar en desarrollo ese crecimiento si no se establece en un marco democrático institucional que, en definitiva, sea capaz de garantizar derechos. Volvemos al tema esencial. Necesitamos resolver la ecuación entre dar más derechos a la población, permitir más participación, pero dentro de un respeto irrestricto al Estado de Derecho y a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Quizás si en un marco de crisis global donde vemos cosas atroces ocurrir en lugares muy lejanos del mundo, que se han siempre manifestado en torno a la liberalidad de sus costumbres y al respeto de las personas, América Latina puede hacer un esfuerzo real por avanzar no solo en el terreno de una nueva manera de organizar la economía que pueda responder a las necesidades de todos, sino que en un marco en el cual nos organizamos para defender los derechos de todos los ciudadanos y para permitir democracias estables y con proyección de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Gabriel. A continuación vamos a declarar un cuarto intermedio de 15 minutos para tomar un café. Los convocamos a ser puntuales para continuar con las otras exposiciones. Muchas gracias.